El silencio en los bosques de Alberta, en invierno, no se parece a ningún otro. No es solo la ausencia de sonidos humanos, ni el amortiguamiento natural que provoca la nieve espesa. Es algo más. Como si el propio bosque contuviera la respiración. Como si las copas de los árboles se inclinaran a escuchar lo que no debería ser oído. Alexa se lo repetía mientras se bajaba de la vieja camioneta rentada, con la cámara colgando del cuello, las botas enterrándose en la nieve hasta media pantorrilla, y la sensación de estar entrando en otro mundo. No era su primera expedición fotográfica en solitario, pero sí la más ambiciosa, y quizás la más peligrosa. Después de años retratando la vida salvaje desde lejos, había decidido dar un paso más, irse al corazón del bosque, a documentar lo invisible, lo que solo se deja ver cuando uno se queda el tiempo suficiente. Una semana, sola, en una cabaña remota a orillas del lago Colpine, con solo una estufa de leña, un generador ruidoso para cargar sus baterías, y la promesa de una aurora boreal que los lugareños juraban que brillaba como cuchillas verdes. Había llegado hace apenas unas horas, pero ya sentía que algo no encajaba. No era miedo exactamente. Era una inquietud que se instalaba en la espalda, como una gota de agua helada, como si el bosque la observara. Matt fue el que le entregó las llaves de la cabaña. Un hombre grande, con las manos ásperas como corteza, ojos claros y sin brillo, una barba espesa que le cubría el cuello y parte del pecho. Parecía sacado de otra época. Hablaba poco, solo lo justo. Le explicó cómo cortar leña, cómo purificar el agua, y cómo cerrar bien las ventanas por la noche. No deje comida afuera, le dijo sin levantar la vista. Ni basura. Las cosas aquí no tardan en llegar cuando huelen sangre o grasa. Ella pensó que hablaba de osos. O de lobos. Y quizás así era. Pero la forma en que lo dijo, tan calmado, tan mecánico, la hizo sentir que hablaba más por costumbre que por prevención. Como si no importara lo que hiciera, lo que fuera, llegaría de todos modos. Matt no volvió a hablar después. Encendió el motor de su camioneta oxidada y desapareció entre los árboles sin mirar atrás. Esa primera noche, Alexa apenas pudo dormir. El viento crujía entre las vigas del techo. El generador hacía un zumbido molesto como un insecto atrapado. Y había un sonido más. Uno más profundo, como un lamento ahogado entre los árboles. No era un lobo. Eso lo sabía. Había escuchado a muchos. Esto era algo más bajo, más lento, más grave, casi humano. Pero era imposible. Lo atribuyó al cansancio, al miedo tonto de estar sola, a esa parte del cerebro que no ha evolucionado del todo, y sigue temiendo a la oscuridad como si fuera un animal. El segundo día, fue a fotografiar huellas en la nieve. Zorros, liebres, alces. Pero encontró un rastro que no supo identificar. Huella grande, más grande que su pie, con dedos, pero sin garras. Desnuda. Como si alguien hubiera caminado descalzo en medio del bosque, con 20 grados bajo cero. La nieve a su alrededor estaba revuelta, como si algo hubiera caído ahí, como si algo se hubiera arrastrado. No tomó la foto. No supo por qué. Simplemente sintió que no debía. Patrick llegó al tercer día. Apareció tambaleándose entre los árboles, cubierto de nieve y sangre seca, con un ojo medio cerrado y el rostro lívido. Alexa lo vio desde la ventana. Pensó que era una alucinación. Salió corriendo. Le gritó. Y él apenas pudo responder. No, no lo mires a los ojos. Susurró. Nunca lo mires a los ojos. Después, se desplomó. Y el silencio volvió a cubrir el bosque. Más espeso. Más denso, como si lo celebrara. Patrick despertó al anochecer. Estaba tendido sobre la alfombra de piel frente a la estufa.
envuelto en mantas térmicas, el rostro aún pálido, con los labios partidos por el frío y los ojos hundidos. Alexa se sentó cerca, sin decir palabra. El silencio en la cabaña era total, excepto por el chasquido seco de la leña y el golpeteo ocasional del viento en las paredes. Patrick la miró como si tardara en recordar dónde estaba. «¿Qué día es?», preguntó con la voz ronca. «Lunes, creo. Llegaste esta mañana». Él asintió lentamente. Tenía cortes en los brazos, el abrigo rasgado, una mordida mal curada en la parte baja del torso. Alexa no quiso preguntar todavía. Se limitó a ofrecerle agua, algo de sopa y tiempo. Habló de madrugada. La tormenta afuera aullaba con fuerza, pero no más que la voz temblorosa de Patrick. Nos desviamos del sendero. Seguimos unas huellas que parecían frescas. Eran enormes. De algo que caminaba a dos patas. Pero no eran humanas. No del todo. Dijo que llevaba a 5 turistas. Una pareja joven. 2 jubilados. Y un fotógrafo europeo. Escuchamos un chillido. Uno solo. Como si algo hubiese arrancado el aire de un pulmón. Y después, el bosque enmudeció. Aseguró que no hubo lucha, ni persecución, solo una presencia, un instante de silencio absoluto. Y después, el horror. Me oculté bajo una saliente. Vi algo moverse entre los árboles. Negro, muy alto, sin forma definida, como si estuviera hecho de sombra y huesos. Y ojos. Cayó de golpe. Respiraba agitado. ¿Y tú cómo escapaste?, preguntó Alexa, apenas en un susurro. Patrick la miró con los ojos desorbitados. No escapé. Solo me dejaron ir. Al día siguiente, el bosque seguía cubierto por una neblina espesa, como si quisiera ocultar algo. Alexa salió temprano con su cámara, dejando a Patrick dormido. No planeaba alejarse demasiado. Solo quería captar la luz que se colaba entre los árboles. Azulada, casi sobrenatural. Caminó poco más de 1 kilómetro, siguiendo un viejo sendero cubierto por ramas. Fue entonces cuando volvió a verlas. Las huellas. Ya no una, sino muchas. Algunas marcadas con tal claridad, que se podían contar los dedos. Ver la presión del talón hundido en la nieve. Parecían pies humanos, pero eran más largos, más delgados, sin arcos, sin uñas visibles, y se cruzaban entre sí, rodeando su posición, como si algo, o alguien, hubiera estado caminando a su alrededor. La noche anterior, regresó a la cabaña sin hacer fotos. Esta vez, no se lo impidió el miedo. Se lo impidió el instinto. Algo dentro de ella le gritaba que no debía llevarse imágenes de eso. Que las cosas que viven en la oscuridad del bosque, si se les roba el reflejo, te lo cobran. Esa noche, Patrick se levantó de golpe, empapado en sudor, las pupilas dilatadas. «Está cerca», dijo. «Puedo sentirlo». Alexa lo miró con la respiración contenida. «¿Qué está cerca?». Él no respondió. Solo se acercó a la ventana. Y durante unos segundos eternos, no dijo ni una palabra. «Matt». Alexa frunció el ceño. «¿Qué pasa con Matt?». Patrick se giró, temblando. «Él sabe. Siempre lo ha sabido. Ese maldito leñador nos dejó solos con esto». Fuera de la cabaña, la nieve cayó con más fuerza. Pero no cubría del todo las huellas, que comenzaban a formarse otra vez, alrededor de la casa. Matt no se sorprendió cuando Alexa apareció esa mañana, con el rostro helado, los labios resecos, y una expresión que no le había visto antes. «Necesito hablar contigo», dijo ella, sin rodeos, sin saludos. Él estaba partiendo leña fuera de su cabaña. Una estructura aún más antigua y rústica que la de Alexa, pero construida con una firmeza que parecía inquebrantable. El leñador la miró en silencio, con su hacha apoyada en el hombro.
los ojos claros entrecerrados. «No es buen día para visitas», respondió, sin moverse. Alexa dio un paso al frente. «Hay huellas alrededor de mi refugio. No son de ningún animal. Patrick dice que tú sabes lo que es». Matt bajó el hacha. Lentamente. La miró por unos segundos. Y suspiró con un aire que parecía salir desde muy profundo. «¿El guía? Patrick? ¿Está contigo?» «Está vivo. Pero apenas. Lo que sea que lo atacó mató a todos los que iban con él». Matt entró a su cabaña y dejó la puerta abierta. Alexa lo siguió. Dentro olía a madera, a grasa vieja y a metal oxidado. Había mapas del parque colgados en la pared, algunos tachados, otros marcados con símbolos extraños, como cruces, círculos rojos y líneas quebradas. Matt se sirvió café en una vieja taza metálica y le ofreció otra sin mirarla. «No es la primera vez que pasa», dijo, finalmente. Alexa no se sorprendió. «¿Qué es?» El leñador la miró largo rato. «Hay cosas que viven en este bosque desde antes de que llegáramos. No todas tienen nombre. No todas caminan como nosotros. Pero hay algo. Algo que despierta cada cierto tiempo». Alexa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Matt dejó la taza sobre la mesa. Se inclinó hacia uno de los mapas y señaló una zona muy al norte, donde el bosque era más denso y el terreno más inestable. «Aquí es donde empezaron los primeros casos. Hace años. Senderistas que desaparecían. Cadáveres de animales abiertos desde el cuello hasta el abdomen, pero sin rastros de lucha, sin huellas cercanas». «¿Y nadie dijo nada?», preguntó Alexa. «No oficialmente, pero los viejos lo sabían. Lo llamaban el silencio. No por lo que hace, sino por lo que deja atrás». Alexa regresó al refugio poco antes del atardecer. Patrick estaba despierto, pero no había comido. Estaba sentado junto a la estufa, con los ojos fijos en la puerta. Cuando la vio, se incorporó como si llevara horas esperándola. «¿Fuiste a verlo?», preguntó. «Sí. Matt dice que esto ha ocurrido antes, y que nadie ha hecho nada». Patrick rió con amargura. «Claro que no, porque no pueden. Nadie puede detenerlo». Alexa lo miró con frustración. «Tiene mapas, registros, una idea de dónde empezó todo. Si supiéramos cómo enfrentarlo». Patrick la interrumpió con un gesto desesperado. «No puedes enfrentarlo. No puedes atraparlo. No puedes matarlo. Y lo peor es que ni siquiera sabes cuándo va a aparecer. Porque no ataca por hambre, ni por miedo, ni por rabia. Ataca cuando el bosque calla». Esa noche, los dos permanecieron en silencio. Patrick no quiso hablar más. Alexa revisó sus cámaras. Las imágenes que había captado en los días anteriores mostraban árboles, ramas, fragmentos de huellas y algo más. En una de las tomas nocturnas, había una figura, apenas visible, un perfil oscuro al fondo del encuadre, donde no debería haber nada. No era un animal, tampoco un hombre. Era delgado, alto, con las extremidades mal proporcionadas, y una postura que parecía a punto de quebrarse en cualquier momento. La figura no se movía. Solo estaba allí, de pie, como si supiera que la estaban mirando, y quisiera que lo supieran. Alexa cerró la laptop de golpe. Afuera, el viento se detuvo por completo, y en medio del silencio total, se escuchó un crujido, lento y profundo, como si algo estuviera caminando sobre el techo. Alexa no pudo dormir. La figura en el video había quedado clavada en su mente, como una astilla que no podía sacar. Una sombra que respiraba al ritmo del bosque, inmóvil, pero viva. Patrick dormía por fin, drogado por los analgésicos. Ella se mantuvo sentada, envuelta en su abrigo, con la linterna cargada, la cámara lista, y el cuchillo de cocina en la mano.
Pero la noche no trajo más ruidos. Solo ese silencio agudo, que parecía observar, esperar, medir cada uno de sus latidos. A la mañana siguiente, la nieve frente a la cabaña estaba revuelta. No eran huellas. Eran surcos profundos, como si algo se hubiera arrastrado, o arrastrado a alguien. La marca se alejaba en dirección al bosque, y se perdía detrás de una hilera de abetos. Alexa despertó a Patrick. «No salgas», le dijo. «Voy a seguir esas marcas. Si no regreso en una hora, enciende la radio». Patrick asintió, aunque tenía los ojos llenos de terror. «No vayas sola». «Nunca estoy sola», respondió ella, sin saber por qué había dicho eso. Avanzó por el sendero con la cámara colgando del cuello, el cuchillo atado al cinturón, y los dedos congelados. Cada paso la hundía en la nieve hasta los tobillos. Pero las marcas eran claras, cada vez más profundas. Había algo irregular en el patrón, como si quien arrastraba el cuerpo se hubiera detenido a mirar atrás, varias veces, o como si lo que iba al frente aún estuviera vivo. Después de 15 minutos, llegó a una zona del bosque donde los árboles eran más delgados, y el sol apenas filtraba luz entre las ramas. Allí, vio sangre, un reguero delgado, como hilos de carmín sobre la nieve virgen. El aire estaba quieto, incluso el crujido del hielo había cesado. Más adelante, encontró lo que quedaba de uno de los turistas. Un joven, por lo que quedaba del rostro. Estaba abierto en canal, de arriba a abajo, con las costillas partidas hacia afuera, como si algo hubiera explotado desde dentro. Había huellas a su alrededor, pero no eran de botas, ni de pezuñas, ni de zarpas. Eran alargadas, desproporcionadas, como si alguien con los pies desnudos, largos y torcidos, hubiera danzado en círculos junto al cuerpo. Alexa se obligó a tomar fotos. Cada clic era una náusea, pero necesitaba pruebas. Lo que fuera que estaba cazando en ese bosque, no era un lobo, no era un oso, no era humano. De pronto, un crujido detrás. Se dio vuelta, rápido, con el cuchillo en alto. Nada, solo nieve cayendo desde una rama. Pero entonces, otro sonido, un quejido, bajo, como un susurro animal. Lo vio, apenas por un segundo. Una silueta entre los árboles. Alta, deforme, desnuda, con la piel gris, y los brazos demasiado largos. Se movía sin esfuerzo, como si flotara, deslizándose entre los troncos. Alexa retrocedió, paso a paso, sin dejar de mirarlo. La criatura se detuvo. Tenía una cabeza delgada, sin cabello, sin ojos visibles, solo una abertura en el rostro, como una grieta húmeda, de la que salía vapor. La boca, eso era lo que la había visto en el video. Y ahora estaba frente a ella. Corrió. No pensó, no midió direcciones. Solo huyó, tropezando con raíces ocultas, rasgándose la cara con ramas secas, hasta que vio su cabaña entre los árboles. «Patrick», gritó, «y abre». Pero no hubo respuesta. La puerta estaba entreabierta. Y adentro, el silencio era total. Entró con el cuchillo en alto, el corazón como un tambor en el pecho. Patrick no estaba. La estufa apagada, el saco de dormir roto, y en el suelo, una huella de sangre, en forma de espiral. Alexa cerró la puerta, y apoyó la espalda contra ella, jadeando, temblando. Fuera, el viento volvió a soplar. Y entre los árboles, alguien, o algo, la estaba observando, esperando. La noche volvió a caer. Alexa no había encendido ninguna luz. Se sentó junto a la ventana, con el cuchillo entre las piernas, la cámara en el regazo, y la estufa encendida al mínimo.
solo lo suficiente para que el frío no la matara. Cada sombra afuera parecía moverse. Cada silueta del bosque parecía acecharla desde detrás del vidrio. No podía dormir. No podía siquiera cerrar los ojos. Patrick se había desvanecido. Solo quedaba el espiral de sangre en el suelo, y ese aroma metálico que aún flotaba en el aire, como una advertencia. Intentó usar la radio de emergencia. Interferencia. Solo estática, como si algo allá afuera la estuviera bloqueando. Como si la señal se estrellara contra una muralla invisible que envolvía el bosque. Miró las fotos en la cámara, una por una. El cadáver, las huellas, la silueta, la marca en la nieve. Y luego, al fondo de una de las imágenes, algo que no había notado antes. Una cara. Blanca, larga, con la boca abierta, en un ángulo imposible. Estaba en lo alto de un árbol, como si se hubiera trepado por el tronco, o como si hubiera nacido allí. La noche avanzó, infinita. En algún punto, los golpes comenzaron. Lentos, como uñas arrastrándose por la madera de la cabaña. Primero en un muro, luego en la puerta, después en el techo. Alexa no se movió. El cuchillo le temblaba en la mano, pero no soltó un solo sonido. Y entonces, la voz. Patrick, ¿estás ahí? No era la voz de Patrick. Era una voz ahogada, húmeda, como si saliera de una garganta llena de barro. Tengo frío, ábreme. Los nudillos golpearon otra vez. Patrick. Ahora golpeaban las ventanas. Todas. Alexa apretó la mandíbula, hasta que sintió dolor en los dientes. Algo estaba jugando con ella. Algo que había aprendido a imitar. Una criatura que no cazaba por hambre, sino por juego. Esperó, inmóvil, durante horas. Los golpes cesaron. El bosque quedó en silencio. Al amanecer, el paisaje era otro. La nieve había cubierto todas las marcas. Todo estaba limpio, puro, como si la noche anterior nunca hubiera sucedido. Pero entonces escuchó pasos. No afuera, adentro. Se giró con el cuchillo al frente, lista para gritar, para luchar. Y lo vio. Matt, el leñador, de pie junto a la estufa, lleno de nieve, con la mirada fija y las cejas congeladas. «Estás viva», dijo, y luego, sin expresión alguna, añadió: «No por mucho tiempo si no nos vamos de aquí». Alexa se abalanzó hacia él. Lo agarró del brazo con fuerza. «¿Dónde estabas? ¿Has visto a Patrick?» Matt negó con la cabeza. Sus ojos parecían más viejos, como si no hubiera dormido en semanas. «Esto que ronda el bosque no tiene nombre. No es un animal. No es un hombre. Y no le gusta que alguien sobreviva». Alexa tragó saliva. «¿Cuántas veces lo has visto?» Matt la miró, y por primera vez, su rostro dejó ver miedo. Suficientes para saber que esta vez viene por mí también. De pronto, una figura cruzó por la ventana. Rápida, desnuda, gris. Alexa y Matt se quedaron inmóviles. Solo se oía el crepitar de la estufa y el latido sordo del miedo en sus pechos. Matt habló casi en un susurro. «Debemos quemar esta cabaña y salir antes de que caiga la noche. Si nos quedamos aquí, nos va a arrancar la piel». Alexa no entendía esa última frase, pero por cómo la dijo, supo que era real. Tan real como la criatura, que ahora los rodeaba desde las sombras. El fuego subió rápido por las paredes. Matt arrojó una lámpara de aceite contra los sillones, y la cabaña estalló en llamas. Alexa corrió tras él,
los ojos llorosos por el humo, las piernas hundiéndose en la nieve. No miró atrás. El calor del incendio golpeaba su espalda, y la criatura estaba cerca, muy cerca. Sabía que los observaba desde los árboles, que se arrastraba por entre las ramas, con esa piel tensa y sucia, como un cuerpo desollado. Caminaron sin rumbo fijo. El bosque era cada vez más denso, más hostil. Las ramas crujían, como si algo pesado se moviera por encima de ellos. El cielo se oscurecía. Y Alexa sabía que no les quedaban muchas horas de luz. ¿A dónde vamos?, preguntó, jadeando. Hay una grieta, respondió Matt. Una hendidura entre las montañas. Es profunda, oscura. Nadie se atreve a entrar allí. Pero él sí. Caminaron por horas, sin hablar, sin parar. Alexa ya no sentía los dedos de los pies. Tenía heridas en las piernas, los labios partidos, y una presión constante en el pecho, como si la muerte caminara detrás de ella. En un punto, Matt se detuvo. Frente a ellos, una abertura en la roca se abría como una boca, negra, fría. La grieta. Matt miró hacia el cielo, como si esperara una señal. Él no nació, dijo. Fue parido por el bosque. Dicen que lo hizo el dolor, el hambre, la soledad. Dicen que es todo lo que los humanos dejaron atrás, y que no tiene forma, hasta que decide tomarla de alguien. Alexa se estremeció. ¿Y si no está adentro? ¿Y si está allá afuera, siguiéndonos? Matt negó con la cabeza. Lo atraemos nosotros. La sangre, la memoria. Si no entramos, nos va a alcanzar. El interior de la grieta olía a metal, a carne podrida, a humedad vieja. Avanzaron con linternas temblorosas. Las paredes estaban arañadas, cubiertas de marcas humanas. Uñas, trozos de ropa, dientes. Alexa casi vomita. Cada paso que daban era como entrar más hondo en la garganta de un animal. Y entonces lo oyeron. Un susurro, lento, delgado, como una voz arrastrada por la piedra. Alexa. La linterna parpadeó. Y luego, la oscuridad total. El silencio fue absoluto, hasta que algo respiró. Muy cerca, frente a ellos. Un olor a carne quemada llenó el espacio. Y entonces, los ojos. Dos esferas blanquecinas, lejanas, sin párpados. Flotaban en la oscuridad, como luciérnagas muertas. La criatura los observaba, inmóvil. Y luego habló. Tú me trajiste. Tu miedo, tu memoria, tu rabia. Matt gritó. Se abalanzó con un hacha oxidada, mientras Alexa retrocedía, ciega, sintiendo como el eco de ese lugar le perforaba los oídos. El golpe de Matt se perdió en la oscuridad, y un rugido lo llenó todo. No fue un rugido animal, fue un sonido imposible, como si cientos de bocas gritaran al mismo tiempo, desde dentro de una caverna infinita. Alexa corrió, tropezó, gateó por el suelo de piedra, hasta ver la luz al fondo de la grieta. Emergió cubierta de sangre, sin saber si era suya. Se giró. Matt no estaba. Nadie. Solo la nieve cayendo lentamente, y el vacío de la montaña respirando en silencio. Alexa caminó. Horas. No sabe cuánto. Hasta que la encontraron. Congelada, con la cámara abrazada al pecho. Una cámara con cientos de fotos. Bosques. Sombras. Y en la última, un rostro, pegado al vidrio, con la boca abierta, y los ojos sin alma. El refugio ardió durante toda la noche. Los bomberos no encontraron cuerpos, ni huellas, ni rastro de Patrick, ni de Matt.
Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día publicaremos nuevos avistamientos de criaturas que sabemos desde tiempos ancestrales existen en lo profundo de este mundo.